el diseño de Dios se ve claramente antes del pecado, en la vida de Jesús y en el cielo, o en el cielo nuevo y la nueva tierra. En esos tres lugares encontramos el diseño de Dios, ¿no? El diseño de Dios en Génesis 1, antes de que Adán y Eva pecasen, es que, lo dice Génesis 1, 27 y 28, Dios los bendijo a los dos y a los dos les dio la tarea de gobernar el planeta Tierra. No hay ningún momento antes del pecado donde parezca que uno es superior al otro. Parece que Dios los crea en una conexión perfecta. De hecho, la palabra es que son complementarios. Son diferentes, pero no uno es de mayor valor que el otro, sino que son complementarios. Y esto es muy importante entenderlo. Y los dos estaban llamados a ejercer gobierno, a ejercer autoridad en el planeta Tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, porque no solo pecó Eva y Adán, los dos pecaron, algo se fracturó en el plan de Dios. Es decir, el diseño original de Dios se rompió y dio a luz un mundo caído. Este mundo caído ha sido un mundo lleno de maldición. ¿Qué maldiciones tenemos en este mundo caído? La enfermedad. Exacto. Antes del pecado no existía el coronavirus, no existía el cáncer, no existía la diabetes, no existía la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la muerte, ni ningún tipo de evidencia del Hades, de lo que nosotros llamaríamos de las tinieblas. No había esto. Pero después de la caída, al entregar la autoridad que Adán y Eva tenían, delegada por Dios, entregársela a aquel a quien creyeron, que fue a Satanás, a la serpiente, se introdujo toda esta serie de maldiciones en el planeta. Y Dios las declaró, porque no hay nada que se escape de la soberanía de Dios. Dios dijo, estas maldiciones van a entrar. Y dentro de las maldiciones estaba la maldición de Génesis 3:16, que el hombre ejercería dominio sobre la mujer. Y fíjate en esto, fuera ya del marco cristiano, vemos que la mujer desde hace milenios ha sido maltratada por el hombre, ha sido esclavizada por el hombre, ha sido violada por el hombre, ha sido comprada y vendida por el hombre. De hecho, la mujer ha sido el objeto de la opresión masculina durante milenios, desde que Adán y Eva pecaron. Esta maldición es producto del pecado. La maldición de que la mujer quedaría bajo el dominio opresor del hombre. Pero ¿qué es lo que yo he dicho? Yo he dicho que Jesús vino para revertir lo que el pecado hizo. Es decir, Jesús vino a restaurar el diseño original. Cuando Él murió en la cruz, decimos que murió para salvarnos, pero esa palabra salvación implica algo más grande que simplemente darnos un billete al cielo. Implica restauración del diseño de Dios. De hecho, Jesús es el diseño perfecto de Dios. Así es. Y la restauración de nuestro diseño es ser a la imagen de Jesucristo, porque Él es el hombre perfecto, Él es la humanidad perfecta. Entonces, en Jesús vemos que Él vino a revertir todo esto. Y entre las cosas que Jesús vino a revertir, que ha sido la enfermedad, como he dicho antes, el sufrimiento, la muerte, aunque todavía convivimos con la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, sabemos que Jesús le ha dado un golpe mortal a todas estas cosas. Así es. Y que pronto veremos el cumplimiento de la restauración de todo y viviremos en un mundo nuevo donde morará la justicia eterna. Pues muy bien, dentro de las restauraciones que Jesús vino a hacer, vino a restaurar la dignidad de la mujer. Así es. Y lo que a mí me hace hervir la sangre, Yesenia,
es que el movimiento de Jesús, que debería ser el mayor defensor de la dignidad de la mujer, a veces se ha aliado con este espíritu de maldición, de opresión sobre la mujer. Tremendo. Y eso es algo que ofende al espíritu. Yo lo tengo súper claro. ¿Y por qué hay tanta presión sobre la mujer? Porque en Génesis 3:15 Dios profetizó y le dijo a la serpiente, le dijo, tú has estropeado esto, ¿verdad? Con tu sutileza. Pero te digo que un día del fruto de esa mujer va a nacer alguien que te va a aplastar la cabeza. Es decir, desde entonces Satanás ha intentado abortar el fruto de las mujeres porque sabe que el fruto de las mujeres le va a aplastar la cabeza. Oh, gloria a Dios. Amén. Es decir, literalmente esto se cumplió en Jesús, que fue concebido en el vientre de María. Pero de forma espiritual, todo fruto de la mujer es un fruto que la serpiente teme. Por eso Satanás quiere que la mujer no sea fructífera, porque el fruto de la mujer es peligroso para el reino de las tinieblas. Y ha habido un intento de hacer que la mujer no sea fructífera en el reino de Dios, de menguar su participación en el reino de Dios, porque al limitar su fruto, el que sale ganando es Satanás, el reino de las tinieblas. Si el fruto de la mujer fuese liberado en plenitud, estaríamos viendo un avance más poderoso del reino de Dios y un crecimiento más fuerte de la iglesia a nivel mundial. Yo estoy convencido de esto. ¿Se entiende lo que quiero decir, Yesenia? 100%, definitivamente. Y también se ilustra en lo que es, mientras hablaba, también me transportaba yo a lo que es el texto, a lo que es específicamente el tiempo inicial, cuando vemos en la palabra que Sara era estéril, que Rebeca era estéril, que Ana era estéril y que cada vez que estas mujeres daban a luz, traían a la luz hombres que marcaban la historia y que eran puentes muy fuertes de guiar el propósito de Dios para ese determinado tiempo. Entonces, definitivamente la esterilidad no solo se ve en una área, sino que se ve en muchas áreas. Se vio con esas matriarcas, con esas del tratando de esterilizarlas, pero también es un ataque directo a la productividad de la mujer, no solo en términos literales, en el hecho de dar a luz, sino también en términos espirituales y en todos los sentidos. Yo sé que tanto tú como yo sabemos muy bien que hay naciones donde la mujer hasta el día de hoy es totalmente tratada como si fuera muchísimo menos que el hombre. Y de hecho, todavía en Latinoamérica nosotros estamos luchando con ese espíritu machista. Y cuando hablo de esto, Itiel, yo no hablo de no darle al hombre el lugar que el hombre le corresponde, porque el hombre es, por diseño de Dios, el líder, la cabeza, y eso está establecido así. Y creo que parte de la grandeza de toda mujer es saber el lugar que ella debe de ocupar según el diseño de Dios para la familia, para la vida de ella como mujer. Ahora bien, esto no debería significar un sentido de oprimirla, un sentido de frenarla, de hacer que lo que ella trae no fluya, porque yo sé que tú lo vas a mencionar más adelante, pero yo definitivamente entiendo como tú y como bien lo dice la palabra, que en Jesucristo son restauradas todas las cosas. Y si nosotros decimos que sí son restauradas todas las cosas, pero la mujer no es restaurada, entonces estamos diciendo que Él vino a restaurar todas las cosas menos la postura de la mujer. Entonces ahí estaríamos cayendo como dentro de un error doctrinal, dentro de algo que no tiene asidero bíblico y que no se puede sustentar. Pero me encanta lo que estás diciendo, Itiel, muy bueno, muy edificante, y te doy el espacio para que continúes. Sí, lo que tú estabas diciendo, Yesenia, es justamente lo que estoy intentando transmitir. Que Jesús vino a restaurar lo que el pecado estropeó
el pecado introdujo maldición y entre esas maldiciones la opresión sobre la mujer es una de ellas. Y Jesús ha venido a dignificar a la mujer y a ponerla en la posición original, la que Él ha establecido que tiene que tener. Que no es una competencia con el hombre, es un complemento perfecto. Y de hecho, como he dicho, Satanás a veces tristemente ha usado la religión, muchas religiones y a veces hasta la religión judía y la religión cristiana para hacer que la mujer no dé fruto. Y eso es justamente algo que tenemos que confrontar con amor, que es que la mujer dé fruto, porque está diseñada para dar fruto y ese fruto va a pisar la cabeza de Satanás. Ya lo hizo en Jesús y lo sigue haciendo cuando las mujeres que están en Cristo son fructíferas, porque en Cristo, hombre y mujer, somos parte de lo mismo. De hecho, eso mismo que se llama iglesia, que particularmente la Biblia denomina a la iglesia con términos femeninos. Por lo tanto, sería una contradicción que se quiera bloquear el fruto de la mujer y luego decir que la iglesia es el movimiento de Dios, que extiende el reino, que hace la voluntad de Dios en la tierra. La iglesia, en terminología simbólica, es la novia de Cristo, simbólicamente es una mujer, y lo que Cristo quiere es una novia activada que dé fruto y que recupere para Dios el planeta Tierra que le pertenece y que tristemente entregamos a Satanás, y todo la restauración de todas las cosas. Lo que Jesús realmente quiere es una novia tan valiente como Él, quiere una novia activada en su llamamiento. Y digo esto, digo novia, para resaltar el concepto femenino, porque si la Biblia dice, yo soy la novia de Jesús, soy hombre, tú eres la novia de Jesús, eres mujer, pero si se utiliza, Dios podría haber utilizado otro concepto, en vez de novia o esposa, podría haber usado el hermano de Jesús, en vez de la novia de Jesús, el hermano de Jesús, o el compañero de Jesús, o el colaborador de Jesús, y sin embargo nos llama la novia de Jesús. Fíjate si esto es interesante. Si decimos que la mujer no debe estar activada en el ministerio, me pregunto yo, entonces ¿la iglesia qué? Porque la iglesia está llamada a estar activada en los propósitos de Dios y simbólicamente es una mujer. ¿Me estoy explicando, Yesenia? ¿Tiene sentido? Claro que sí, por supuesto. La gente no piensa mucho esto, pero cuando yo leo lo que hemos sido llamados a ser, con lo que he dicho, el propósito de Dios también se ve en el cielo, estamos llamados a ser la novia de Cristo, que en unión con Él hagamos la voluntad de Dios. Entonces, para mí esto es muy significativo y es un argumento para mí muy claro de la funcionalidad de la mujer en la iglesia, ¿no? Pero vamos a algo más práctico, ¿te parece bien? Vamos a hablar de Jesús y lo que Jesús hizo con las mujeres, porque para mí Jesús es el diseño de Dios. Se escucha bien, ¿verdad? No se está cortando, Yesenia. ¿Se escucha bien? Perfecto, excelente todo. Ok. Sí. Mira, cuando Jesús nació en un contexto judío religioso que oprimía a las mujeres. De hecho, los fariseos, estos estudiantes de la Torá, solían hacer una oración muy piadosa delante de Dios y decían, Dios, muchas gracias porque no me hiciste ni gentil ni mujer. Es decir, realmente los fariseos, que eran la élite religiosa de aquella época, despreciaban a la mujer a niveles que tristemente a veces se comparan con algunas iglesias. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y de repente Jesús aparece en escena. Y Jesús, como rabino, es tan revolucionario que los otros rabinos lo querían matar constantemente.
Porque lo que Jesús planteaba, en todos los sentidos, era un choque contra el sistema de poder establecido por esta élite religiosa. Y entre las cosas que Jesús hizo, que puso muy nervioso a esos fariseos, fue dignificar a la mujer. Te voy a poner varios ejemplos, porque todo el Evangelio está lleno de esto. Y por favor, Yesenia y todos los que me están escuchando, tenéis que entender que aunque para nosotros ahora sea normal, por ejemplo, esta interacción, ¿no? Que yo esté hablando contigo, yo soy un hombre, tú una mujer, yo soy predicador, tú eres predicadora. En la época de Jesús no había mujeres que predicaban la Torá, porque estaba prohibido, estaba prohibido. Y de repente Jesús aparece y hace cosas dignificando a la mujer que eran nunca vistas. Es decir, es como que Jesús estaba diciendo, os voy a enseñar dónde Dios tiene a la mujer. Y te voy a mostrar varias cosas. Lo primero, una mujer llamada María cumple la profecía que Dios le dio a la serpiente y da a luz a aquel que aplastó la cabeza de la serpiente, a Jesús. Es decir, Dios, pudiendo usar cualquier otro canal para encarnarse, usó el vientre de una mujer llamada María. Punto número 1. Punto número 2. Una mujer llamada Ana, que estaba en el templo, profetizó sobre Jesús lo que él iba a ser. Es decir, fue una mujer de las primeras que al ver ese bebé dijo, él es el Mesías. Lo captó. Y la profecía de esa mujer y lo que ella hizo está en las Escrituras como una evidencia. Es decir, la voz de esa mujer es importante. Muy importante. Y no solo la voz de esa mujer, sino la voz de la misma María cuando entonó el famoso canto, el Magnificat, adorando a Dios. Y nosotros decimos que todo lo que salió de la boca de María en ese canto, que está en las Escrituras, es la palabra de Dios. Por lo tanto, una mujer puso en nuestra Biblia palabra de Dios. Es decir, Dios usó a una mujer para traer palabra de Dios. No sé si logro explicar lo que quiero decir. Nosotros hoy, yo como hombre, agarro las palabras del canto de María, el Magnificat, y normalmente lo suelo predicar en Navidades, porque es una época perfecta para hablar de esto. Y yo como hombre estoy usando las palabras que salieron de la boca de una mujer inspirada por el Espíritu Santo. Y yo digo que eso es la palabra de Dios. Tremendo. Atención, porque estamos hilando fino, pero hay que prestarle atención a esos detalles. El primer milagro de Jesús, que fue convertir agua en vino, fue en obediencia a una mujer, María. Porque Jesús no quería hacer ese milagro, pero en obediencia, honor y respeto a su madre, que era una mujer, hizo ese milagro. Parece una tontería, pero es importante. Jesús dignificó a las mujeres hablando en público con ellas, cuando estaba prohibido que un rabino hablase en público con una mujer, tenemos varios casos, dejando que le ungiesen y le tocasen cuando eso estaba prohibidísimo, incluyéndolas en sus parábolas, que tampoco se usaba mujeres como ejemplo, a no ser para ejemplos malos, y Jesús las usó para ejemplos buenos. Incluso en una ocasión Jesús se interpuso en el apedreamiento de una mujer adúltera y impidió que ocurriese. Jesús siempre salió en defensa de la opresión de la mujer, porque concretamente en ese caso es curioso que, Yesenia, tú sabes que para ser adúlteros necesitas un hombre y una mujer, ¿verdad? Que una mujer sola no adultera, ¿verdad? ¿Cierto o no? Así es. ¿Y por qué en ese apedreamiento no estaba el hombre y solo estaba la mujer? Tremendo. Porque una vez más tomaban a la mujer, liberando al hombre de toda responsabilidad para oprimirla. Y Jesús se opuso a eso, se opuso totalmente a eso. Mira, otra cosa, el ministerio de Jesús estaba financiado económicamente por mujeres. Yo sé que esto le puede sonar escandaloso, pero la Biblia dice
que Jesús era sostenido económicamente por mujeres piadosas. O sea, las mayores patrocinadoras económicas del ministerio de Jesús eran mujeres. Sí, está en las Escrituras, Yesenia, yo no me lo estoy inventando, está ahí. Jesús tuvo mujeres discípulas. Parece que en el listado de los discípulos no hay ninguna mujer, pero cuando la Biblia dice que alguien se sentaba a los pies de un rabino, el que se sentaba a los pies de un rabino era su discípulo. María, la hermana de Marta, se sentaba a los pies de Jesús. Eso quiere decir que Marta y María eran discípulas de Jesús. Y quizá esto no suena muy revolucionario, pero en aquella época no existían discípulas, porque estaba prohibido ser discípula de un rabino, solo podían ser hombres discípulos de los rabinos. Y Jesús incluyó en su movimiento a mujeres como discípulas. Y por cierto, tú sabes que cuando un rabino llamaba a un discípulo, lo que le estaba diciendo es: yo quiero que tú aprendas de mí para que llegues a ser como yo. Es decir, tener una mujer como discípula era una declaración por parte de Jesús de: quiero que tú seas como yo. Tremendo. Que eches fuera demonios, que prediques el reino de Dios, que sanes enfermos, que hagas compasión y misericordia, que luches por la justicia. Igual. Y lo último que voy a resaltar, y podría seguir varias horas, pero no quiero tampoco alargar demasiado. Jesús eligió como primeros testigos de su resurrección a mujeres, siendo que en la época de Jesús el testimonio de una mujer en un juicio no valía para nada. Es decir, si una mujer decía: yo he visto esto, esto y esto, y venía un hombre y decía: no, yo he visto esto, aunque 1000 mujeres dijesen que era una cosa, si un solo hombre decía que era otra, creían a un hombre por delante de 1000 mujeres. ¿Y tú crees que Jesús se le ocurrió elegir como testigos de su resurrección el momento más importante? Es que me emociono, porque es solo Jesús puede hacer eso. Eligió la primera testigo, una mujer, que cuando fue a contarle a los discípulos lo que había ocurrido, como era de esperar, no la creyeron. Tremendo. No la creyeron, pero Jesús la eligió a ella. Eligió a varias mujeres para ser las primeras testigas de su resurrección. Y no quiero enrollarme mucho con esto, pero te he dado un ejemplo de cómo Jesús, en medio de un contexto de opresión a la mujer, él se plantó como un defensor del diseño de Dios para la mujer y la incluyó en su movimiento y la dignificó. Hasta ahí, luego continuamos un poquito más. Sí, es tremendo, porque es que cuando tú hablas, a mí, o sea, me fluyen también las ideas, Itiel. Y en cuanto a lo que decías de cómo era apreciada la mujer en aquel tiempo, se dice que el Talmud decía que enseñarle la ley a una mujer era como echarle perlas a los cerdos. También se dice que estaba prohibido que un hombre hablara con una mujer en la calle, así fuera su esposa o fuera su hija. Pero tenemos a Jesús hablando con la mujer samaritana, una mujer que no tenía ningún tipo de reputación en la sociedad. Todo el mundo la conocía por su mal vivir, y él se detiene a prestarle atención a ella, a hablar con ella, a dedicarle tiempo a ella, a hablarle al corazón de aquella mujer. Es decir, Jesús vino a revolucionar de manera impresionante todo lo que hasta ese momento se entendía acerca de la mujer. Y de hecho dice la Biblia que los discípulos se asombraron cuando lo vieron hablando con una mujer. Pero esto queda registrado, y cuando digo esto queda registrado, quiero también apoyarme en lo que dice el apóstol Juan cuando dice: y si yo hubiese ido a registrar todas las cosas que Jesús hizo, no hubiese cabido en el mundo los libros que se pueden escribir acerca de todo lo que él hizo. Lo que revela es que hay muchas cosas
que Jesús hizo que no están registradas. Ahora, las más importantes están registradas, por lo que no es casual que muchas de esas cosas tengan que ver de modo directo la forma como él se relacionó con las mujeres. Y esto definitivamente que si no fuera importante, yo creo que no estuviera registrado, Itiel. Y de verdad que me gusta ver el hecho de que Dios lo haya traído en esa línea, que es una línea más que contenciosa para tratar de echar un pulso acerca de los versículos que están acá establecidos, es más una línea práctica, una línea que está abierta al ojo sobre todo espiritual, más que nada al ojo espiritual y al ojo que practica el discernimiento de lo que el Señor quiere comunicar. Definitivamente me ha gustado muchísimo lo que llevas y tienes la libertad. Yo estoy aquí gozosa y edificándome contigo. Como he dicho, Yesenia, aunque tengo libros, aquí tengo libros sobre el ministerio de la mujer y podemos entrar en una contienda discutiendo de versículos, de comas, de griego, de matices, pero como te he dicho, podemos tener la verdad delante de nosotros y estar tan perdidos en los detalles que nos perdemos la verdad, y las personas sencillas son capaces de entenderlo, como esta mujer de la que he hablado al principio en Lucas capítulo 7, ¿no? Yo prefiero ser como esa mujer que fue capaz de ver en Jesús al Mesías, aunque no sabía mucho de la ley de Dios, que esos fariseos que se sabían de memoria toda la ley y se perdieron a Jesús, se lo perdieron, no lo vieron y lo tenían delante de sus ojos. Avancemos un poquito más, Yesenia. No voy a hablarte del Antiguo Testamento, solo te voy a hablar del Nuevo, ¿vale? Porque para mí en el Nuevo queda más clarificado porque ya es post-Jesús. Jesús viene a restaurar lo que el pecado estropeó. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento encontramos mujeres en el ministerio. La respuesta es sí, sin ninguna duda. Parece ser menos que hombres, pero sí había mujeres. Vamos a poner ejemplos. Estaban las 4 hijas de Felipe, Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Ahora, Yesenia, dime tú, entendiendo la profecía no como... Vamos a dejar el asunto de hablar del futuro y de lo que va a pasar. Entendiendo la profecía solo como transmitir un mensaje de Dios. Si tú eres una mujer y Hechos de los Apóstoles dice que había 4 mujeres que profetizaban, eso quiere decir que esas 4 mujeres proclamaban la palabra de Dios. Y si proclamaban la palabra de Dios, quiere decir que tenían un ministerio. De hecho, está ahí contemplado. Es decir, eran profetisas o profetizaban, por lo tanto, comunicaban el mensaje de Dios. Evidencia número 1. Luego tenemos a Priscila, la esposa de Aquila. Romanos 10:3. Saludad a Priscila y Aquila, dice Pablo, mis colaboradores en Cristo Jesús. Es decir, no dice solo, saludadme a Aquila, mi colaborador en Cristo Jesús, y bueno, y Priscila, ahí, que esté tranquilita, y me la saludáis también. No, dice, Priscila y Aquila, los dos son colaboradores de Pablo en Cristo Jesús. Y no nos vamos a meter a diseccionar la palabra colaborador, pero un colaborador uno entiende lo que es decir, estamos al mismo nivel. Pero sí, Tiel, ahí que hablas de las hijas de Felipe y hablas acerca de Priscila y hablas de estas mujeres tan influyentes, definitivamente tenemos que admitir que fueron influyentes para que Pablo las mencione del modo como lo hizo, fueron influyentes. Y el primer ejemplo que citaste de las 4 hijas de Felipe, dice que ellas eran profetisas, y yo quisiera en ese orden afirmar lo que también mencionaste acerca de la profecía. Según el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versos 3 y 4, dice que el propósito de la profecía es número 1, edificar, 2, exhortar, y 3, consolar.
A veces nosotros solo relacionamos el término profecía con predecir lo que viene, pero en términos bíblicos la profecía tiene un propósito de 3 vertientes. Número 1, edificar, edificar a través de lo que se emite. 2, exhortar, exhortar, orientar, aconsejar. Y finalmente el 3, consolar. Y esto es algo que está establecido, como ya dijimos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versos 3 y 4. Y cuando entonces la Biblia dice que las hijas de Felipe profetizaban, no es solo que profetizaban, es que, número 1, edificaban. 2, exhortaban, ellas exhortaban. Y 3, consolaban. Y acerca de esto, porque me gustó mucho el primer ejemplo y obviamente los demás, pero dice la palabra que fue que Pablo llegó ahí y que cuando Pablo llegó a esa casa se encontró con ellas ahí, ejerciendo ese llamamiento, ejerciendo ese ministerio. Y es interesante observar, Itiel, que Pablo no las reprendió, ni tampoco les dijo, ¿qué ustedes hacen profetizando? No se supone que ustedes exhorten, no se supone que ustedes edifiquen. ¿Por qué consuelan? Ustedes tienen que callarse. No fue eso lo que él le dijo, sino que más bien resaltó e hizo que lo que él vio de estas jóvenes quedara registrado en sus escritos. Algo que es mucho que decir, hablando de un hombre que luego, como algunos interpretan, condena y fiscaliza el ministerio que él también en varias ocasiones resalta y de algún modo también halaga. Pero claro, para lidiar con esa contradicción que avanzaremos luego hacia ahí, hay que meterse ya en la profundidad del contexto. Pero fíjate, para avalar fuertemente lo que tú estás diciendo, en Primera de Corintios capítulo 11 se dice, fíjate, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, dejemos de lado lo de cubrir la cabeza, que tiene toda una explicación en cuanto a la autoridad y demás. Pero yo me voy a centrar en el hecho de que Pablo dice que un varón puede orar y profetizar en público en la iglesia local y una mujer puede orar y profetizar en público en una iglesia local. Y como tú has dicho, la profecía es edificar, exhortar y consolar. Por lo tanto, es ejercer cierto ministerio trayendo la palabra de Dios. No, es que es inevitable ver todas estas evidencias que las Escrituras nos muestran. No vamos a entrar ahora mismo en qué significa lo de cubrir la cabeza, pero solo me centro en que Pablo dijo que la mujer podía profetizar y orar en público. En la misma carta que luego parece en 1 Corintios capítulo 14 que dice que la mujer guarde silencio. Pero entonces hay que decir, Pablo estaba mal de la cabeza y dijo 3 capítulos antes una cosa y luego dijo justamente la contraria después. Si realmente Pablo era uno de los hombres más lúcidos que existía y estaba lleno de Dios. Por lo tanto, cuando hay una contradicción así, tenemos que entender que algo está pasando. Y luego podemos hablar acerca de qué está pasando en el texto y que por eso nos cuesta entenderlo. Pero Pablo en ningún momento dice que la mujer no puede profetizar y orar en público, que es ejercer ministerio, sino que tanto en el caso de las hijas de Felipe como en esta instrucción que da, avala el hecho de que pueden hacerlo, ¿vale? Bueno, continúa. Sí, adelante. No, continúa, pero es importante que más adelante, sé que lo tienes ahí plasmado, más adelante como que sigamos en lo del capítulo 14, porque quisiera compartir algo contigo, Itiel, porque me tocó en algún momento desarrollar esta tesis, este tema, en uno de nuestros libros que el Señor nos ha permitido escribir, específicamente en el libro que se llama Mujer, reposiciónate. Este es uno de los capítulos del libro, y en el libro el capítulo se llama El ministerio de la mujer según la Biblia. Y yo quise, Itiel, de verdad te lo digo con muchísima sinceridad, quise que tú vinieras
y estuvieras aquí, porque generalmente el Señor nos ha indicado a estar últimamente desarrollando una serie de lives y generalmente yo lo hago sola, escasamente lo he hecho acompañada, pero cuando se trató de verdad que sentí de parte de Dios invitar a alguien con el peso bíblico que sé que te caracteriza y por eso he dejado que tú fluyas y sé que tienes más para nosotros, pero sí una de las cosas que te quiero pedir es que al final podamos ver de modo como que más profundo el contenido del capítulo 14, que es uno de esos pasajes que generalmente la gente pues menciona a la hora de negar el ministerio de la mujer, al punto como ya sabemos el de Primera de Timoteo capítulo 2, verso 12 igualmente. Así es que no se preocupe a la gente que veo que está preguntándonos que si vamos a tocar esos versículos, lo vamos a hacer, aunque muy bien también dijo Itiel en algún momento, esto es un tema profundo y créanme, amados, un solo like, una sola hora no nos estaría a tratar de aprovechar este momento para dejar la mayor claridad posible en el corazón de cada uno de ustedes. Continúa, Itiel, continúa. Voy rápido, digo esto de las mujeres en el Nuevo Testamento y saltamos a ese texto. ¿Por qué estoy haciendo esto, Yesenia? Porque los textos oscuros y pequeñitos hay que ponerlos bajo la luz de todo el panorama bíblico. Cuando solamente quieres entrar en el texto oscuro, te pierdes. Pero si tienes luz completa, cobra mayor sentido. Correcto. Entonces, rápidamente, Febe fue otra mujer que dice Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, Febe era una mujer de renombre. Trifena y Trifosa, Romanos 16:12, que han trabajado afanosamente en el Señor. Pérside, Romanos 16:12, que ha trabajado con mucho afán en el Señor. Evodía y Síntique, Filipenses 4:2, dice, leal compañero, les ayuda, ellos lucharon a mi lado en el Evangelio. Junia, que aquí hay un poco de polémica, porque algunos dicen que es hombre y otros mujer, pero es probable que sea mujer. Dice que en Romanos 16:7, mis parientes y compañeros de prisión, que son ilustres entre los apóstoles. O sea, que puede ser que Junia fuese considerada un apóstol. O sea, imagínate lo que la Biblia en el Nuevo Testamento nos muestra. He dado un listado aquí perfectamente de unas 15 mujeres que están presentes en el Nuevo Testamento operando en el ministerio cristiano. Entonces, entremos en los dos textos polémicos. Primera de Timoteo 2:12. Y luego Primera de Corintios 14. En Primera de Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La pregunta obvia que nos puede surgir aquí es, ¿ninguna mujer puede enseñar a ningún hombre entonces? Si tú coges esto literalmente, ¿una mujer puede enseñar en la escuela dominical a un niñito? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad puede enseñarle? Cuando de repente tiene una edad, ya como mujer no puede enseñar a ese niñito en la escuela dominical. Y por cierto, una madre como la madre y la abuela de Timoteo, que Pablo honró y dijo, ellas te han enseñado las escrituras, por eso tienes fe. ¿No podían enseñarle a Timoteo las escrituras? Porque en la misma carta de Timoteo, donde está este texto polémico, también Pablo honra a la madre y la abuela de Timoteo, que gracias a ellas Timoteo llegó a ser quien era. Y de hecho, en 1 de Timoteo capítulo 3, se dan las características de las mujeres diaconisas. ¿Cómo han de ser las mujeres diaconisas? Y una diaconisa, podríamos entrar en detalles, pero ejerce un ministerio. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Y el hecho de que alguien diga, no, es que 1 de Timoteo 2:12 dice que ninguna mujer puede enseñar a ningún hombre. Entonces, Priscila y Aquila,
instruyendo a Apolos, que era uno de los grandes predicadores en Hechos 18:26, pero que le faltaba toda la instrucción, y Priscila y Aquila le enseñan con mayor profundidad el camino del Señor. ¿Tenía prohibido Priscila enseñarle a Apolos la profundidad del Evangelio? Porque Apolos era un hombre, y un hombre que era ilustre como predicador, pero fue enseñado por una mujer. Y como he dicho antes, orar y profetizar es algo que Pablo dice constantemente que debe hacerse, tanto hombre como mujer, en un orden y bajo una autoridad, pero se puede ejercer. Y Primera de Corintios 14:34 dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. Ese texto, hay toda una serie de asuntos que hay que tratar ahí. Entre otras, que es posible que la manera en la que Pablo está desarrollando esa exposición es lo que se conoce como un quiasmo, y lo hace en una estructura de responder a cosas que se estaban diciendo en Corinto, y que Pablo dijo, os voy a decir la verdad. Así es. Y supongo que vas a hablar un poquito de esto, y me gustaría que tú lo hicieses, pero tanto Primera de Corintios 14 como Primera de Timoteo 2, si los cogemos aislados, vamos a tener un conflicto, pero si los vemos en todo el panorama, podemos decir, oye, quizá hay que reentenderlos de una manera. Y hay maneras de entenderlo, pero obviamente en un live como este no podemos hacer algo que nos llevaría horas de estudio con la Biblia abierta, metiéndonos en el griego, en los asuntos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, por supuesto, 100%.